Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué lindo es poder estar con ustedes una vez más. Realmente está amaneciendo precioso en la ciudad de Montevideo. Son 7 y algo de la mañana. Estoy acompañado como siempre con un café con leche, como aquí con la palabra. Sí, recuerdan que estos días estuvimos hablando de que tome aliento nuestro corazón, es tomar aliento, levantarse y seguir adelante. Y ayer estuvimos hablando sobre ser determinado como la clave para el éxito, pero también lo que se necesita. Recuerden que así como para hacer una torta se necesitan ciertos ingredientes, la harina, el royal, alguien le pone un poquito de sal, o alguien le pone un poquito de azúcar, bueno, el gusto de qué sabor quiere la torta, después necesitas el horno para armar una torta. Nosotros también necesitamos esos nutrientes en nuestra vida para poder alcanzar. Porque a veces no alcanza solamente con tomar aliento o ser determinado, pero también en muchas ocasiones tenemos que ser muy valientes, porque la circunstancia lo amerita. Ayer escuchaba a un hombre que estaba, que era el general, y él contaba una de las batallas que tuvo en la guerra de las Malvinas. Y él decía, tuve gente de San Juan, bueno, de varias provincias de Montevideo, perdón, de Argentina, de varias provincias de Argentina. Y dice que durante la noche, que era donde recibían más ráfagas de fuego y era constante, dice que el 80%, 90% de la batalla que ellos tuvieron que pelear se hacía en la noche, eran atacados constantemente. Y él hablaba sobre la valentía de estos hombres, dice que era imposible olvidarse de estos hombres que él pudo dirigir y lo valiente que eran. Entonces, eran personas entrenadas, eran personas capacitadas para el manejo de las armas, de la situación de guerra que estaban teniendo, porque eran soldados, pero él resaltaba mucho la valentía. Yo me imagino que eran jóvenes, por lo que escuché, por lo que leí, los que vi en documentales, leí en algunas cosas, la gran mayoría eran muchachitos jóvenes, los que fueron a la guerra de las Malvinas. Pero él resaltaba mucho la valentía. Y sabes qué, la valentía es algo que nosotros necesitamos tener. Y ser valiente no es tener ausencia de temor, sino teniendo temor y enfrentarlo. Eso es ser valiente. Lo vuelvo a repetir, ser valiente no es tener ausencia de temor, sino que es tener temor pero enfrentarlo. Eso es ser valiente. Y la valentía es algo que nosotros necesitamos para, para lograr o alcanzar ciertos objetivos en la vida. En el libro de Josué, ahí en el capítulo 1, comienza en el capítulo 1 con dos frases muy conocidas y muy reconocidas en el cristianismo, que muchas veces las usamos eh, en muchas ocasiones. Hay una, en el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Y yo digo, eh, él necesitaba, Josué, la valentía para lo que se venía. Dios le estaba diciendo, necesita ser valiente para lo que se viene. ¿Por qué? Porque iban a enfrentar algo totalmente desconocido para ellos. Ellos nunca habían, ellos recuerden que toda esa generación se formó siendo esclavo en Egipto. No eran soldados, no estaban ni siquiera capacitados para pelear. No habían sido entrenados en las armas. Los egipcios lo tenían simplemente para hacer ladrillo, para construir sus grandes imperios. Eran simplemente esclavos. Era una generación de esclavos. No era una generación de soldados. Y Josué fue el elegido por Dios después de Moisés para eh, meter a este pueblo en la tierra y tendrían que pelearla para conquistarla. No era que Dios se la regalaba la tierra y no tenían que hacer nada. No, Dios les decía, esa es la tierra, bueno, tómenla.
Por eso se requiere de valentía. Hay muchas promesas que Dios te dio a ti y me dio a mí, que a veces no las tomamos porque no somos lo suficientemente valientes como para tomar. Y muchas veces no queremos sacrificarnos, no queremos pelear, no queremos luchar y pagar el precio que debamos pagar para obtener aquello que Dios nos dio. Y eso es lo que es porque nos falta tener la valentía. Porque es fácil que decirle, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y hay cosas que Dios sí te da sin que tengamos que hacer nada. Pero hay otras cosas que Dios te dice, va a tener que ser valiente. ¿Sí? Tú dices, ejemplo, tú dices, yo quiero pelear, yo quiero recuperar a mi esposa, Señor. Yo quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi esposo, quiero recuperar a mis hijos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, bueno, vas a tener que ser esforzado y valiente. ¿Y la valentía dónde, Señor? ¿Dónde cabe el tema de la valentía? Yo te estoy pidiendo a ti, sí, vas a tener que ser valiente para reconocer tus errores, vas a tener que ser valiente para pedir perdón, vas a tener que ser valiente para dejar los vicios, amigos, amistades, costumbres, para dejarlo atrás. Vas a tener que ser muy valiente para enfrentar las críticas, los rechazos, la soberbia, el orgullo de la gente. Vas a tener que ser muy valiente. ¿Entienden? Entonces, la valentía es algo que se necesita. Tenemos que ser valientes. Podemos tomar aliento en nuestro corazón. Podemos ser determinados. Pero también hay en muchas ocasiones, está saliendo un sol precioso, se refleja en mi rostro. En muchas ocasiones vas a tener que ser muy valiente para enfrentar situaciones. Y en las familias, cuanto más lo tenemos que hacer. A mí también tuve que ser muchas veces valiente para poder pedir perdón, porque a veces tenía temor a la respuesta, tenía temor eh, a ciertas cosas. Y bueno, pero tuve que tomar aliento, ser determinado y valiente para poder pedir perdón, reconocer mis errores y ser muy valiente para luchar por aquello que anhelaba y deseaba. Y la Biblia lo dice claramente. Y Dios diciéndole a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú, dice, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? Ahí en el verso 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes en ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No permitas que la cobardía te haga perder todo aquello que has conquistado o que la cobardía no te permita alcanzar lo que anhelas y deseas para ti y para tu familia. Te bendigo en esta mañana. Que Dios, que el Espíritu Santo, hay en el libro de los Hechos, dice que en un momento donde estaban siendo perseguidos los cristianos, oraron a Dios y dijeron, Señor, danos de nuevo, que en la traducción está hablando, danos valentía, danos coraje para seguir predicando la palabra. Que hoy Dios te llene de esa valentía para que sigas enfrentando la vida. No te achiques ante nada, no retrocedas un solo centímetro atrás, sigue hacia adelante. Pídele a Dios que te llene de esa valentía que necesitamos para conquistar todas las cosas. Dios te bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana domingo temprano a la mañana. Chau, chau.